Buenas noches. A continuación haremos un análisis de costo estándar. En esta oportunidad pues queremos relacionar o quisimos implementar como tal nuestra marca BB100. Queremos hacer un análisis sobre esta bebida. En nuestro grupo de trabajo, el número 4 está conformado por Jennifer Agudelo, Jenny López y quien les habla, Rodolfo Mendoza. Entonces, para continuar con el análisis, es importante tener dos puntos muy importantes, que es los datos presupuestados y los datos reales. Ya como pues los puedes ver aquí relacionados, ya tenemos nuestra tablita como tal, información general de nuestros datos para nuestro análisis de costos. Entonces, bueno, pues primeramente pues debemos tener como tal la materia prima presupuestada y pues tenemos como tal nuestros materiales, la materia prima que se relaciona para la fabricación de esta botella, la cantidad de cada materia prima y el valor de la misma. Siguiente pues ya sería la mano de obra que se presupuesta, pues se calcula para la fabricación de esta botella, que en este caso serán las 2 horas y a un costo de cada hora de 5.340, ¿sí? También se estima que para la producción sean 5.000 unidades de producto terminado para el periodo como tal de nuestra organización. Nuestro nivel de producción, hay que calcular este nivel de producción y pues se hace de la siguiente manera. Es algo sencillo, no es nada difícil, y pues ya les voy a relacionar cómo es. Entonces pues debemos primero que calcular como tal las horas, que pues ya tenemos aquí relacionadas, que son estas 2 horitas. Entonces extraerlas aquí a este espacio, son las 2 horas, y se debe calcular como tal el nivel de producción que se estimó para ese periodo, que fueron de las 5.000 unidades de producto terminado. Entonces, para calcular ese presupuesto de nivel de producción, lo único que debemos hacer es una multiplicación. Entonces se debe multiplicar ya las 2 horas, ¿sí? Y se debe multiplicar por las 5.000 unidades que se presupuestan para este periodo. Entonces nuestro nivel de producción serían de 10.000 horas para la fabricación de estas unidades. Adicional, pues debemos tener nuestros presupuestos CIF, costos indirectos de fabricación, que aquí pues como lo relacionamos, nuestros fijos serían de 5.600.000, los variables de 10.800.000. Listo. Adicional, para nuestro análisis debemos tener nuestros datos reales del periodo, ¿sí? Entonces la producción real de este periodo fueron de 4.780 unidades a un costo, bueno, a una compra de materia prima que ya se relaciona de la siguiente manera. Pues tenemos nuestra materia prima, esta fue la cantidad que se compró y a este fue el precio que se compró cada una de esta materia prima. Adicional, pues debemos tener también relacionada nuestra materia prima que se utilizó para el periodo. Entonces, pues como ya aquí la podemos ver, entonces tenemos nuestra materia prima y pues tenemos como tal qué cantidad de materia prima se utilizó para la fabricación de estas 4.000 unidades que relacionamos aquí en la producción total del periodo. Adicional, pues debemos relacionar como tal la mano de obra utilizada, que fueron en este caso las 11.350 horas, a un costo de cada una de 5.450 pesos de la hora. Como tal, adicional, pues también tenemos nuestros costos indirectos reales, que en este caso los fijos serán 5.100.000 y los variables de 11 millones de pesos. Y se vendieron en el periodo 4.100 unidades. Y pues ya vamos a continuar pues, en el análisis de nuestro costo estándar. Y para continuar, pues debemos primero que todo calcular en nuestro paso 1 la tasa de asignación. Sí, esa tasa de asignación es bastante fácil de calcular. Ya pues como se pueden dar cuenta aquí ya debemos relacionar como tal nuestros costos fijos y los costos variables para calcular esta tasa. Hay que tener algo muy claro, que esos costos fijos y los costos variables se deben calcular versus los presupuestados. Sí, pues porque estamos haciendo un cálculo de asignación, entonces debemos irnos con nuestros datos presupuestados. Entonces ya pues para poder explicar más detalladamente, pues voy a dividir aquí la pantalla pues para que se vea algo más claro. Listo, entonces ya tenemos aquí a nuestra
nuestra pantalla. Entonces ya podemos calcular, empezar a mostrarles cómo se debe calcular esta tasa de asignación. Listo, como les nombraba anteriormente, pues debemos tener unos costos fijos, los costos variables y deben ser los presupuestados, ¿vale? Entonces aquí ya pues vamos a mirar, vamos a traer nuestros datos, nuestros costos fijos, que en este caso entonces estarían aquí en los presupuestados, que aquí ya vamos, que son los, listo, aquí los tenemos, entonces serían los 5.600.000, ¿sí? Y ahora igual pues traemos lo mismo con los mismos costos variables, entonces tal cual como lo vemos aquí, entonces los traemos aquí hasta a este cálculo. Bueno, entonces ahora la base de asignación. La base de asignación pues fue el cálculo que hicimos anteriormente en esta información, que fue para calcular como tal el plan de producción de nuestro nivel de producción para nuestro periodo. Entonces pues como ya se pudieron dar cuenta, pues fueron las 2 horas que se estiman, que se presupuestan pues fabricar para la fabricación del producto, y los 5.000 unidades que se estiman pues se fabriquen para ese periodo, que nuestro resultado fueron unas 10.000 horas que se realizaron para la fabricación de ese producto. Entonces esa sería nuestra base de asignación. Entonces traemos esa información de nuestra hoja de información y pues ya la tenemos aquí relacionada. Listo, entonces para calcular la tasa de asignación pues lo debemos hacer tanto en costos fijos y en costos variables. Entonces pues aquí ya como pues se relaciona aquí los costos fijos, entonces debemos extraer los costos fijos, los 5.600.000, ¿sí? Y aquí abajito pues ya vamos a relacionar como tal la base de asignación. Entonces pues traemos la base de asignación, ¿sí? Y para calcular esta tasa es súper sencillo, solamente debemos hacer una división que debemos dividir. Lo que debemos dividir es la tasa, pues los costos fijos, ¿sí? Lo dividimos frente a la base de asignación. Entonces ya aquí ese resultado quiere decir que fueron unos 560 pesos que nos estima para cada unidad en los costos fijos. Y del mismo modo se hace para los costos variables. Entonces traemos los costos variables y pues igualmente traemos la base de asignación y se calcula de la misma manera. Entonces debemos hacer una división. Entonces aquí dividimos la tasa de asignación versus la base de asignación. Perfecto. Entonces ya, bueno, para este caso ya sabemos que para cada costo variable pues sería de 1.080 por unidad. Y pues por ese lado digamos que ya hemos culminado el paso número 1, y ya para el siguiente paso entonces ya nos vemos aquí ya para la relación para la elaboración del costo estándar para cada unidad. Entonces ya aquí se debe calcular tanto la materia prima, la mano de obra y los costos indirectos del presupuesto para tal de la fabricación del producto. Entonces acá pues ya tenemos relacionada cada una de la materia prima, y vamos a traer la cantidad que también la tenemos de la hoja de información, que en la parte de arriba tenemos presupuestada como tal esa cantidad, que aquí ya la tenemos aquí relacionada. Entonces vamos a traer la información de allá, de esa misma hoja. Entonces ya en los ácidos pues ya traemos esta, y pues aquí lo que se hace es, pues lo que yo siempre hago es jalar fórmula para que me traiga la información. Pues ya vemos que me coincide con la que tenemos aquí en la información. El precio unitario pues también lo traemos ya ahí mismo. Entonces podemos igual hacer la fórmula, y ya el valor como tal pues ya sería de cada una de esta materia prima. Entonces igual de la misma manera se jala la fórmula para pues que el cálculo nos quede perfecto. Listo, vale. Y para calcular el costo es algo muy fácil, solamente se debe multiplicar. Entonces tú tienes que multiplicar solamente lo que es la cantidad por el precio unitario, que en este caso sería 0.02, por pues los 6 pesos que vale esa materia prima. Listo, ya tenemos un valor. Igualmente se calcula, pues se jala para todas las referencias, se jala como tal la fórmula, y pues ya tenemos como tal el costo estándar de cada uno de la materia prima. Y vamos a calcular adicional el costo de la mano de obra. Entonces de la mano de obra, que pues también igual se trae la información presupuestada.
Entonces las horas como tal de la mano de obra pues ya las vimos aquí en la hoja de información, que son estas 2 horas que se presupuestan para la realización del producto. Entonces traemos las 2 horas y traemos el costo de la mano de obra por unidad, que también lo hemos relacionado aquí en esta parte como tal de la información, que son las 5.340 que cuesta cada una de las horas. Entonces vamos a traernos esa información para hacer el cálculo del costo estándar de la mano de obra. Vale, listo. Entonces ya aquí pues teniendo esos dos valores se hace exactamente lo que hicimos en el procedimiento anterior, que fue la multiplicación. Entonces vamos a multiplicar las 2 horas por el costo como tal de cada una de las horas, que son 5.340. Listo, ya tenemos nuestro valor de mano de obra. Perfecto. Ahora vamos a calcular los costos indirectos, ¿sí? Tal cual, listo. Entonces debemos también traer como tal las horas, y las horas son exactamente las mismas que relacionamos en la mano de obra. Son las mismas 2 horas presupuestadas, ¿sí? Igualmente se hace para los fijos y los variables, entonces serían las mismas 2 horas. Perfecto, muy bien. Y ahora, bueno, vamos a traer el costo como tal por unidad, pero entonces ese costo lo vamos a traer del paso número 1, que fue la tasa de asignación de cada uno de los costos, tanto fijos como variables. Entonces vamos a relacionarlos y vemos que los costos variables, entonces bueno, vamos a mirar aquí el paso número 2. Listo, el paso número 1, perfecto. Entonces ya aquí tenemos nuestra tasa de asignación. Entonces vamos a traer los fijos. Entonces los fijos, vemos aquí que los costos fijos son los 560 pesos. Perfecto, listo. Y ahora repetimos el proceso con los costos variables, que aquí en este caso nos relacionan 1.080 pesos. Vale, listo. Entonces para calcular como tal el total de costo, entonces hacemos exactamente lo mismo. Vamos a hacer una multiplicación de las 2 horas, ¿sí?, por los costos fijos variables, costos fijos, perdón. Igualmente vamos a hacer lo mismo con los costos variables. Entonces igual vamos a multiplicar las 2 horas por los 1.080, que será el costo como tal, la tasa de asignación de los costos variables. Listo. Aquí ya podemos relacionar que nuestro costo unitario del producto para este periodo fue de 14.181 pesos. Espero que les haya quedado súper claro. Ya por pues en este caso ya damos por cerrado nuestro paso número 2, perdón, y ya vamos a seguir a continuación con el paso número 3. Buenas noches. Continuando con el procedimiento, vamos a realizar el paso número 3, que se trata de calcular la variación en los costos de fabricación del producto. Primero vamos a calcular la variación de la materia prima, calculando primero la variación en el precio de la materia prima por cada uno de los elementos. Y lo podemos hacer de la siguiente manera. Vamos a tomar el valor de la materia prima presupuestado, al cual le vamos a restar el valor de la materia prima que realmente se utilizó para la fabricación de este producto. Por último, vamos a realizar una multiplicación por las unidades de la materia prima que fueron gastadas para esta realización. Así lo vamos a hacer con todos los elementos. Hay que tener en cuenta que si el valor es negativo es un resultado desfavorable, si el valor es positivo es un resultado favorable. Asimismo, es importante sumar todos estos resultados para tener un consolidado completo de la variación del precio de la materia prima. En este caso ya lo tenemos acá. El siguiente paso es calcular la variación, pero en cantidad, de la materia prima, para lo cual vamos a tener en cuenta lo siguiente. Vamos a tomar el dato de la cantidad de materia prima que nosotros hemos presupuestado. Una vez que tenemos este dato, vamos a multiplicarlo por la producción total que se hizo en el periodo. En este caso, 4.700 unidades, 4.780 unidades.
Al resultado de esta multiplicación le vamos a restar las unidades de materia prima que realmente fueron utilizadas. Y por último, vamos a utilizar otro dato muy importante, que es el valor que nosotros presupuestamos para la materia prima. Correcto, ya tenemos aquí el resultado. Acá también es importante tener en cuenta que si el resultado es negativo, es un resultado desfavorable. Si el resultado es positivo, es un resultado favorable. También es importante realizar la sumatoria de los mismos para tener un consolidado de la variación de la cantidad de la materia prima. Y por último, para tener un consolidado total de la variación de la materia prima, incluyendo precio y cantidad, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a tomar el valor de la variación de la cantidad y le vamos a sumar el valor que nos arrojó la variación en el precio de la materia prima. En este caso tenemos un resultado negativo, lo cual nos indica que es un resultado desfavorable. La siguiente variación que debemos realizar es la variación de la mano de obra, para lo cual lo primero que vamos a hacer es calcular la variación en el precio de la mano de obra y lo podemos hacer de la siguiente manera, teniendo en cuenta los siguientes datos. Vamos a tomar el dato del valor presupuestado de la mano de obra de nuestra información. En este caso, el valor presupuestado es 5.340. A este resultado le vamos a realizar una resta del valor real de las horas utilizadas. En este caso son 5.450. Por último, vamos a realizar una última operación, que es la multiplicación de la cantidad de horas que realmente se utilizaron para este procedimiento. En este caso fueron 11.350 horas. Ya tenemos el primer resultado, es negativo, lo cual nos indica que es un resultado desfavorable. El paso a seguir como tal es calcular la variación de eficiencia de la materia prima, para lo cual vamos a tener en cuenta lo siguiente. Listo, vamos a tener entonces en cuenta la cantidad de horas de mano de obra que nosotros habíamos previamente presupuestado. Nosotros habíamos presupuestado 2 horas para este procedimiento. Después de tener este dato, vamos a realizar una multiplicación por el total de producción del periodo. Acá tenemos este dato. El siguiente paso a seguir es restarle la cantidad real de las horas que fueron utilizadas para este procedimiento. Entonces vamos a restar la cantidad de estas horas. Listo, en este caso son las 11.350 horas. Correcto, ya con esto terminamos una parte del procedimiento de calcular la variación de la eficiencia de la mano de obra. Siendo así, nos falta agregar el último paso, que sería restarle el valor unitario de las horas que nosotros habíamos presupuestado. En este caso, el valor que nosotros habíamos presupuestado es de 5.340. Correcto.
Entonces, ya tenemos acá el otro valor de la eficiencia en la mano de obra. También es un valor negativo, lo cual nos indica que es un valor desfavorable. Correcto. Una vez calculado la variación en los costos de la mano de obra, el paso a seguir es calcular el total de la mano de obra, para lo cual vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tener en cuenta el resultado de la variación de la eficiencia de la mano de obra, este de acá, y le vamos a sumar el resultado de la variación del precio de la mano de obra. En este caso también tenemos un resultado negativo, lo cual nos indica que es un resultado desfavorable. Correcto, entonces ya calculamos la variación de precios y de costos de mano de obra y también de materia prima. Entonces el paso a seguir es el cálculo de la variación de los costos CIF, que se divide en dos partes. Vamos a calcular primero la variación de los costos fijos y luego la variación de los costos variables. Primero vamos a calcular la variación del volumen de los costos fijos y lo podemos hacer de la siguiente manera. Y pues lo podemos hacer teniendo en cuenta los siguientes datos. Vamos a tener en cuenta la producción total del periodo. En este caso son las 4.780 unidades. Una vez tenemos este dato, los vamos a multiplicar por el costo estándar de los CIF fijos que nosotros ya tenemos identificados. Acá en el paso 2 los tenemos previamente identificados por acá. Correcto, entonces una vez hemos realizado este procedimiento, vamos a realizar una resta por acá. Le vamos a restar el valor de los costos CIF, pero que habíamos presupuestado. Vamos a nuestra información. Y los tenemos por acá. Entonces es los costos CIF presupuestados. Listo, ya tenemos el primer valor. Ahí el paso a seguir es calcular la variación en el presupuesto como tal de los costos CIF y esto lo podemos hacer de la siguiente manera. Vamos a tener en cuenta el valor de los costos CIF que nosotros habíamos previamente presupuestados. Lo tenemos por acá y a este valor le vamos a restar el valor de los costos CIF reales, los que realmente se gastaron en este procedimiento. En este caso son 5.100.000 pesos. Listo, una vez hemos calculado la variación en el volumen de los CIF y también la variación en el presupuesto de los CIF, vamos a sacar el consolidado de este procedimiento y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Bueno, nos falta entonces calcular la variación de presupuesto de los CIF, la variación de la eficiencia de los CIF variables y lo podemos hacer de la siguiente manera, teniendo en cuenta los siguientes datos. Vamos a tener en cuenta entonces la cantidad de horas que nosotros previamente habíamos presupuestado. En este caso son 2 horas y con ello vamos a realizar una multiplicación por la producción total del periodo. Correcto. Una vez hemos realizado esta multiplicación, el paso a seguir es hacer una resta con la cantidad de horas que realmente fueron utilizadas para este procedimiento. En este caso fueron 11.350 horas. Y por último, el último paso para realizar el cálculo de esta variación es hacer una multiplicación por el valor de la tasa de asignación para los costos fijos que previamente habíamos identificado. Lo tenemos acá en el paso número 2.
Lo tenemos por acá. De esa manera ya tenemos el resultado. Listo, entonces el paso a seguir y el último paso es calcular la variación de la cantidad en los costos variables y lo podemos hacer de la siguiente manera. Vamos a tener en cuenta entonces la cantidad de horas que fueron realmente utilizadas para este procedimiento. La cantidad de horas reales fueron de 11.350. Una vez que tenemos este dato, vamos a realizar una multiplicación por la tasa de asignación para los variables que previamente ya habíamos realizado por acá. Tenemos acá los costos variables y tenemos acá este cálculo. Correcto. Y el paso último a seguir entonces sería restarle el valor de los costos reales variables. Es decir, el valor real de los costos variables. Lo tenemos por acá, en este caso son los 11 millones de pesos. Correcto. Una vez hemos calculado todas las variaciones de los costos CIF, variables y fijos, tenemos que realizar la sumatoria de los mismos para tener un solo consolidado. Ya la tenemos acá. Acá también es importante tener en cuenta si el resultado es positivo o el resultado es negativo. De esta manera sabemos si es un resultado favorable o un resultado desfavorable. De esta manera concluimos el tercer paso, donde se calculan todas las variaciones de los costos en los que incurrimos para la variación de este producto. Mi nombre es Jenny López y vamos a seguir con nuestro registro contable de nuestra actividad. Para iniciar las unidades que necesitamos en nuestro producto es de las unidades reales que se realizaron en el periodo, que en este caso son las 4.780 unidades. Posteriormente, necesitamos diligenciar esta tabla, que es como el total de la compra que se generó en el periodo. Entonces acá tenemos la compra, que fue la cantidad, y el costo unitario de cada una. Entonces vamos a simplemente hacer una pequeña multiplicación entre estas dos informaciones. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nuestra compra total fue de 1.305.375 pesos. Esta es la cantidad que realmente se utilizó. Entonces, para tener el valor igual de la cantidad que se utilizó, necesitamos coger la cantidad en kilogramos o lo que se utilizó en la materia prima por la cantidad de la compra, ¿sí? Entonces quiere decir que aquí para esos 43 kilogramos se fueron 301 pesos. Y este 1.078.708 pesos es el total de la materia prima que se utilizó para la producción del producto terminado. Bueno, entonces posteriormente, ¿qué tenemos? La materia prima directa, el costo estándar de la materia prima directa. Entonces, ¿qué necesitamos para el costo estándar? Diligenciar este cuadro. Este cuadro nos trae el informe de la cantidad y las unidades, pero presupuestadas, que se generó. Entonces, vamos a hacer una multiplicación entre esas dos informaciones. Entonces, este es un total de 221, pero el costo estándar total fue de 1.057.552, que salió de la multiplicación entre el total por las unidades reales que se produjo en el periodo. Entonces fue de 1.507.000. Ese 1.507.000 lo vamos a ubicar en el costo estándar de la materia prima que nos está solicitando el informe. Perfecto. ¿Qué tenemos? Variación del precio de la materia prima. Variación de precio de la materia prima la ubicamos en esta hojita de variaciones. Entonces vamos a ubicar variación precio materia prima, que está acá arriba.
Entonces, variación precio, materia prima, que es estos 16.000. Entonces, vamos a jalar esa información. 16.244. Variación cantidad de materia prima, la misma novedad, cantidad de materia prima. Entonces, variación cantidad de materia prima. Listo, son los 37.400. Entonces, el total de la materia prima, tenemos el mismo total de la materia prima que hicimos en el cuadro anterior. Entonces, quiere decir que fue de 1.078.708 pesos. Seguimos con la mano de obra. Entonces, el costo de la mano de obra, entonces el costo de la mano de obra se calcula de la siguiente manera. Vamos al archivo de información y encontramos la mano de obra utilizada. Entonces, escoger estas 11.350 horas y la multiplicamos por lo que costó. Entonces, el costo de mano de obra fue de 61.857.500. Perfecto. Mano de obra en eficiencia. La mano de obra eficiente la vamos a encontrar en nuestro paso, en nuestra hojita de variable. Mano de obra eficiencia, que la vamos a ubicar por acá. Variación mano de obra. Aquí está. Entonces vamos a dar esa información. Variación mano de obra. 9.558.000. También vamos a hablar la información de la mano de obra del precio. Entonces son 1.248.500. Variación, ¿cómo vamos a sacar el valor estándar de la mano de obra? Entonces se genera de las unidades producidas, que fueron los 4.780, por el total de la mano de obra, que fueron las 10.680. Listo. Entonces quiere decir, perfecto, que la mano de obra total fue 61.857.500, que es la misma cantidad que tenemos acá en nuestra partida doble. Perfecto. Entonces ahora vamos a seguir con nuestros costos indirectos de fabricación. Para jalar la información de los costos reales de fabricación, vamos al archivo de información y acá abajo tenemos nuestros costos reales indirectos. Entonces en los fijos son 5.100.000 y en los variables son 11 millones. Entonces tenemos un total de costos indirectos de fabricación de 16.100.000 pesos. Posteriormente vamos a jalar la variación del volumen del CIF. Entonces aquí donde lo vamos a encontrar en nuestras hojitas de variaciones. Entonces variación de volumen. Variación de volumen. Entonces, vamos a encontrar variación de volumen. 246.400. Variación de presupuesto. Los 500.000 pesos. Variación de la cantidad de costos variables. Variación de cantidad. Variación de cantidad de costo. Variación en eficiencia. Variación en eficiencia. Sí. Ahora vamos a jalar la variación de cantidad. Por cantidad. Perfecto. Valor estándar, costos indirectos fijos. Perfecto. Entonces, para el estándar de costos indirectos, vamos a ir al archivo informe. Cogemos las cantidades producidas en el periodo por esos costos fijos de 1.120 pesos. Perfecto. Y así lo vamos a hacer con el costo estándar. Ok. Bueno, aquí en variación de la cantidad nos falta hablar una información, que es el total de la variación de costos indirectos de fabricación, 421.600.
Perfecto. Perfecto. Entonces tenemos que el costo total del costos indirectos de fabricación es de 16.100.000. Bueno, aquí terminamos nuestro informe de registro contable. Vamos a nuestro informe general. En nuestro informe general que tenemos los 4.780 unidades y acá lo que hacemos es jalar la información. En materia prima tuvimos un consumo de 1.078.708 pesos. En mano de obra directa 61.857.000 y los costos indirectos de fabricación de 16.100.000, que es toda la información que tenemos acá. Entonces están los cientos, el 1.078.000, está lo del mano de obra y están los costos indirectos de fabricación. Entonces, ¿qué quiere decir? Y con un total de producción de 79.036.000. La cantidad producida fue 4.708 unidades y un total unitario de 16.535. Ahora, si comparamos lo que realmente se produjo contra lo que el costo unitario estándar, pues tenemos una diferencia de 2.350 pesos, que es esto menos el estándar que inicialmente lo habíamos generado en la tarjeta de costo estándar. Entonces es esto menos esto. ¿Sí? Entonces quiere decir que se nos aumentó la unidad por 2.354, o sea, el precio. Vamos a los ingresos operacionales del periodo. Entonces, para saber cuánto fue lo que realmente nosotros vendimos, por acá en la información les dice que nosotros vendimos 4.100 unidades. Entonces vamos a jalar esa información acá, 4.100 unidades. Perfecto. ¿Y qué quiere decir? Que nosotros tuvimos una venta de 104.875.095 pesos con un costo unitario de 25 pesos. La utilidad neta, la margen de utilidad, fue la operación nacional operación nacional de ingresos, pues fue la venta que tuvimos menos el costo de producción. Entonces esto quiere decir que nuestra utilidad bruta fue de 37.082.532. Ahora nos vamos al estado de costos. Entonces el estado de costos que nos registra la compra, el inventario final con lo que realmente nosotros tenemos para seguir produciendo el producto, lo que realmente se produjo o se nos fue en materia prima, lo que se nos fue también en costos manos de obra y tenemos lo que también se nos fue en costos indirectos de fabricación. Acá tenemos un total de fabricación de 79.036.000 pesos, que es la misma cantidad que tenemos acá. Perfecto. Entonces el costo en proceso, costo en producto, inventario final y a la final tenemos un costo de venta de 64.154.913 pesos, que aquí evidenciamos que es una resta entre el producto terminado disponible para la venta y el inventario final de los productos terminados. Perfecto. El estado de resultados. Ahora, ¿qué nos dice el estado de resultados? El ingreso operacional, antes traemos a lo que vendimos, ¿sí? Y traemos el costo de producción, ¿sí? Que lo podemos traer de aquí, 67.792.000. Acá hacemos una resta entre la venta y el costo de producción. Ahora, validándolo en porcentajes, vemos que tenemos una utilidad del 35% en nuestro producto. Desde el punto de vista como equipo, evidenciamos que es un resultado bastante positivo
porque una utilidad muy positiva que tenemos de 37 millones hace que la empresa o nuestra empresa sea cada vez más productiva. Y eso es lo que necesitamos como equipo y como empresa y como futuros administradores. Entonces quiere decir que todo que pues a pesar de que se nos aumentó el precio estándar, como aquí en el 2354, adicional tenemos una utilidad bastante positiva. Bueno, pues esto es todo por nuestro informe, por nuestro producto de Vive 100. Espero que sea de un muy buen agrado y muchas gracias.